Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María En el Santísima. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes. Qué bueno que están compartiendo conmigo este camino de fe, de esperanza y de amor. Seguimos entonces, o sigo hablando sobre la virtud de la esperanza y los pecados que atentan contra esta santa virtud. Les hablé ya en primer lugar sobre el pecado de la desesperación y les dije que ya hoy les hablaría sobre otro pecado, que es el pecado de la presunción. Y en este pecado de la presunción encontraremos cuatro más bien pecados dentro de este mismo, que tienen que ver con la presunción. Y el primero es esperar salvarse sin renunciar a las culpas, a los pecados. Espero salvarme, pero no renuncio a mis pecados. Esa es la primera. Por eso se llama presunción. Cuando uno dice que alguien es muy presumido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros también somos presumidos en cuestión de nuestra salvación. Segundo, esperar convertirse a última hora. A la última, no esperemos, después me confieso, después me convierto, ¿sí? Tercero, ya les voy a explicar esto. Esperar ir al cielo con vida de placeres materiales. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Pues vamos para el cielo. No importa, gocemos acá en la tierra. Dios es muy bueno, ¿sí? Misericordioso. Como lo presentan hoy muchos teólogos, ¿sí? Muchos, ¿sí? Y estoy hablando dentro de la Iglesia Católica, ¿sí? Dios es misericordioso, muy bueno, tranquilo. Que Él perdona todo. Sí, Él perdona todo, pero hay unas condiciones. Hay unas condiciones. Y cuarto, esperar la gloria viviendo en tibieza y descuido. Esos son pecados de presunción. Hay uno que se llama pecado de temeridad, peligrosísimo dentro de esto de presunción, y es el tercero que les dije: esperar ir al cielo con una vida de placeres materiales, ¿sí? Ir al cielo, ¿sí? Entonces, este segundo pecado contra la virtud de la esperanza, para que sepamos cuando nos vayamos a confesar, ¿no? Les he hablado de todo esto para que cuando nos vayamos a confesar sepamos qué es lo que vamos a decirle al sacerdote y la confesión. Y no hagamos nuestra propia evaluación y decir: yo creo que esto es pecado, entonces esto se lo voy a decir al sacerdote, pero este no se lo digo, yo creo que eso no es pecado, ¿sí? Nosotros hacemos de jueces de nosotros mismos y decimos que es pecado y que no es pecado. No, señor, eso ya está establecido y eso está en las Sagradas Escrituras, en la tradición. Ya sabemos por los mandamientos de la ley de Dios, ¿sí?, que es pecado y que no es pecado. Entonces este pecado contra la virtud de la esperanza, que es la presunción, y consiste en una excesiva entonces y desordenada confianza que el pecador tiene en la divina misericordia. Este vicio o pecado pierde al alma por un extremo contrario a la desesperación, ¿sí? Son extremos. El uno, demasiado desesperado: me voy a condenar, Dios no me ha perdonado, Dios no me perdona porque soy muy malo, muy pecador, y son muchos y muchos mis pecados, demasiados, Dios no me perdona. Y yo les decía ayer, y vivimos siempre, vamos al sacerdote y siempre confesando el mismo pecado. A los 8 días confesamos el mismo pecado, ¿sí? Y vivimos angustiados y pensando que nos vamos a ir para el infierno, ¿sí?, porque Dios nos ha perdonado. Yo les he dicho, hay dos condiciones muy importantes cuando nos vamos a confesar. Y el primero es sentir dolor de mis pecados. Eso es lo primero.
Me tengo que doler de mis pecados, sentir ese dolor profundo de haber ofendido a Dios. Y en segundo lugar, el propósito de enmienda, que es la resolución firme de no volver a pecar. Si alguien viene y me dice, un señor, yo soy casado, ¿sí? Yo siempre lo he dicho esto acá, pero fuera de mi esposa tengo otra. Yo le pregunto, ¿estás viviendo con esa persona todavía? Sí, monseñor. ¿Y qué piensas hacer? Pues, monseñor, no pienso dejarla. Entonces, no hay un verdadero arrepentimiento. Y muchos se enojan con el sacerdote, porque el sacerdote no te puede dar la solución en esas condiciones. Si no hay un verdadero dolor, arrepentimiento, propósito de enmienda. Si me dice, no, Señor, siento dolor de haber pecado contra el cielo, pequé contra la institución del matrimonio, ¿sí? He mancillado mi hogar, estoy en adulterio, en fornicación, en pecado. Mi esposa, primero Dios, mi esposa, y segundo, mi esposa no se merece esto. Estoy sinceramente arrepentido, me duele mucho. Entonces, ya el sacerdote procede a darle la absolución. ¿Vas a seguir con el tema? No, Señor, no, yo ya dejé, ya cancelé, entonces todo eso cancelado. Viene con ese sincero, Dios perdona tus pecados. Queda la pena, porque la pena queda ahí. Hay que saldar esa pena. ¿Sí? No seamos, y voy a utilizar esta expresión muy castiza de nosotros, folclóricos, o sea, así, como que no, aquí no pasó nada, ya borrón y cuenta nueva, y entonces quedó saldada la cuenta. No, te perdonó la culpa, pero tienes una deuda con el Señor, y esa deuda se llama pena, y que hay que irla cancelando acá en la tierra. Hay que irla cancelando aquí en la tierra. Y si no alcanzamos a cancelar acá en la tierra, como ya se te perdonó tu culpa, pues no te condenas. Pero eso hay que cancelarlo en otra parte. Se llama purgatorio. Entonces, ese es el extremo. Y el otro es, lo que acabé de decirles, ya se va al otro extremo. 4 aspectos muy importantes de la presunción. Que el primero, les decía, es esperar, salvarse sin renunciar a las culpas, vivir en pecado. Vive en pecado, pero espera que el día que te mueras te vas a ir derecho para el cielo. Vives en adulterio y nunca te has arrepentido de ello y esperas el día que te mueras, pues, que todo, aquí no pasó nada, que el Señor pasó todo esto de agache. ¿Sí? Es una expresión muy castiza nuestra. ¿Sí? Mientras que los que se han esforzado, o nos esforzamos, porque nosotros nos estamos esforzando por hacer bien las cosas, por agradar a Dios, por cumplir sus mandamientos, ¿sí? Si a veces los que se esfuerzan tanto, se les hace tan complicado, se van para el purgatorio, pero no pasan derecho para el cielo, ¿no? ¿Se imagina aquellos que viven así tan tranquilos? Nos salvaremos, pero no, sigamos en el mismo pecado. Este vicio entonces pierde al alma por un extremo contrario entonces a la desesperación. Esto precipita al pecador en el abismo por no esperar. La presunción entonces lo condena por demasiado esperar. La una por no esperar y la otra por demasiado esperar. Esperar demasiado, lo digo yo, amados hermanos y hermanas, no porque la misericordia de Dios sea limitada en sí misma, no, porque lo podríamos entender de esa manera. O el hombre puede acceder con su confianza a los tesoros que en sí vincula, sino porque el presuntuoso espera conseguir su salvación sin el favor de Dios o sin los méritos propios. Esto es, amados hermanos y hermanas, y se dice esperar demasiado porque nadie
debe esperar salvarse sin que Dios le ayude y sin obrar conforme a lo que Dios manda. Por eso en la oración siempre hay que pedir esa ayuda, esa gracia divina. Con nuestras fuerzas, sin mí nada podéis hacer, dijo en una ocasión Jesús. Con nuestras propias fuerzas, y lo dijo Pablo en una de sus cartas, nuestro combate no es contra cosa material, no contra cosas de acá. Dijo Pablo en una de sus cartas, nuestro combate es contra fuerzas espirituales, contra potestades, contra virtudes, ¿sí? Oscuras, en una palabra, contra el demonio. ¿Y cómo puedes tú combatir con algo espiritual? Pues con cosas espirituales. Con nuestras propias fuerzas no podemos. Fácilmente caemos sin la ayuda de Dios y obrar conforme a lo que Dios nos manda. Y ese obrar conforme a lo que Dios nos manda son los santos mandamientos de la ley de Dios. Lo que Dios nos dice en su santo evangelio. No es lo que yo creo que se puede hacer. No es lo que yo propongo para mi salvación. ¿Sí? Como piensan muchos hoy en día. No, no es así. Es lo que Dios me exige. Es la exigencia, es la voluntad de Dios. Son sus mandamientos. Entonces, el que espera salvarse sin que Dios le ayude, incurre en el vicio de ¿qué? De presunción. Y acaso, óigase bien, esto es peligroso, en la herejía de Pelagio, un hereje. Muchos herejes ha tenido la Santa Madre Iglesia, y muchos herejes tiene y tendrá. Dentro de la misma iglesia hay herejes. Y que nos enseñan sus herejías, y que nos llevan por el camino que no es, y que nos pueden precipitar al infierno. Por eso hay que tener cuidado. Tenemos que ser católicos debidamente instruidos en la verdadera fe católica y apostólica, para que ninguno venga a meternos los dedos ¿a dónde? En la boca, como decimos nosotros en Colombia. Cuando digo Colombia es porque hay hermanos que en otros países están escuchando esta predicación cuando la envío. A todos estos amados hermanos, un saludo muy especial, que Dios los colme de bendiciones. Este enemigo capital de la iglesia de Jesucristo decía, ¿quién? Pelagio. Oiga lo que decía Pelagio, que el pecador no necesita de la gracia de Dios, ni de sus auxilios para justificarse y conseguir la eterna salud. Si el que espera salvarse sin el favor de Dios cree que puede conseguirlo de este modo, es un hereje pelagiano. Entonces, ¿cuántos pelagianos hay en el mundo y dentro de la misma iglesia? Se llaman católicos, pero solamente de nombre. El que espera salvarse sin obrar el bien, o obrar bien, también incurre en el vicio de la presunción. Y su pecado, dice Santo Tomás de Aquino, es contra el Espíritu Santo. Porque el que presume tan desordenadamente desprecia, o a lo menos no estima el auxilio del Espíritu Santo, con el cual debe obrar el pecador para levantarse de la culpa y conseguir la salvación eterna. Ese es uno de los pecados contra el Espíritu Santo. Una vez Jesús dijo, todo le será perdonado al hombre, pero los pecados contra el Espíritu Santo. Mire este es un pecado. El de la desesperación, el de la presunción. Pecados contra el Espíritu Santo. ¿Ustedes sabían esto? No. Bueno, ya lo sabemos. Y hay de ustedes que ya lo saben. Porque al que mucho se le da, mucho se le pedirá. A ustedes que están escuchando estas santas instrucciones, esta predicación, el Señor les va a pedir. Ustedes ya lo escucharon en una predicación. Hablé por boca de mi ministro, de mis profetas allá en la tierra. Y ustedes no escucharon, se hicieron los sordos.
los ciegos, los mudos, como la canción de aquella cantante, ¿no? Ciego, mudo y sordo es. No digo el nombre para no hacerle publicidad. Entonces a este orden, amados hermanos, a este desorden, perdón, se reduce otro que en algunos doctores pues cuentan entre los vicios contra la virtud de la esperanza, y es lo que yo llamaba el pecado de temeridad. O sea, aquí en resumen estoy tratando estos 4 aspectos de la presunción, pero hay este que es importantísimo, y es el pecado de la temeridad, que se llama temeridad porque entendemos aquí aquella vana confianza que tiene el pecador de conseguir su salvación, continuando en la culpa hasta la muerte, esperar ir al cielo con vida de placeres materiales, ¿sí? Conseguir su salvación continuando en la culpa, en el pecado hasta la muerte, sin voluntad de arrepentirse. Es decir, que no solo piensa el temerario salvarse sin obrar el bien, sino que quiere salvarse obrando el mal. Así hay muchos, ¿no? Quieren ir al cielo, cierto. Quieren salvarse, pero no quieren hacer el bien y siguen en su vida de pecado. Esto entonces, amados hermanos y hermanas, es lo que añade la temeridad a la presunción, que se dice vicio contra el Espíritu, ¿qué? Contra el Espíritu Santo. De modo que para esperar nuestra salvación con fruto, es preciso agarrarnos, asirnos a la misericordia de ¿quién? De Dios. Y a nuestras obras. Mire, importante que este pensamiento, contrario al pensamiento de otros hermanos de otras iglesias que llamamos hermanos separados, cuando ellos dicen que solamente la fe basta, que las obras no importan. Por eso pues hay que tener cuidado en esto, porque cristiano instruido, católico instruido, no se va para otro lado, créanme. Si usted está bien instruido en la fe, otro no le va a coger y se lo va a llevar para otro lugar. Pero cuando desconocemos estas cosas de nuestra fe, fácil presa ¿de quién? Del enemigo. Fácil presa del enemigo. ¿Sí? Y como hablan tan bonito, y como oran tan bonito, y tantas cosas más, engaños del enemigo. Necesario, amados hermanos y hermanas, persuadirnos que sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios nada podemos. O sí, nada podemos. Dice un salmo, y muchas veces lo he repetido acá: si el Señor no es el que edifica o construye, en vano se cansan los albañiles. Otras traducciones dicen los arquitectos. Si el Señor no es el que construye, en vano se cansan los albañiles. No se nos olvide. También es necesario que reconozcamos que para salvarnos es preciso nuestra correspondencia a la divina gracia. Tenemos que corresponder a ella. Entonces, de estos vicios que son contra la virtud de la santa esperanza, es el más terrible, y acaso el más común, decía un sacerdote, la desesperación. Los medios que llevan el alma a tan infeliz estado nos enseñan los que debemos usar para huir de él. Ya en las predicaciones anteriores he insinuado que entre todos los vicios que influyen en la caída de ánimo, precursor de la desconfianza, tienen un terrible distinción y lugar: la impureza, la avaricia, el vivir según el estilo del mundo. Cristiano católico no puede vivir según el estilo del mundo. Se tiene que vivir según el estilo de Cristo, no del mundo. Porque el mundo nos pierde, Cristo nos salva. El mundo nos pierde,
Cristo nos salva. El mundo nos pierde, Cristo nos salva. Entonces hemos visto que estos enemigos del alma la hacen insensible a su deber y la ponen en el estado infeliz de aborrecer todo lo que lleva a Dios y de amar todo lo que ofrece el mundo. En esta situación, ningún movimiento le queda hacia su eterna salud o salvación. Ya es como precisa, entonces lo que precisa esto de la desesperación. Entonces, amados hermanos y hermanas, es necesario mirar con horror el pecado. Esa invitación les hago en el día de hoy, y allá tienen que llevarnos todas estas reflexiones. Especialmente hay un pecado, no pecadito, pecado es pecado. No me vengan con el tema, Padre, voy a confesar un pecadito. ¿Cómo es? Lo disminuimos, lo pulverizamos. Sí, ay, pues que es pecadito. Como quien dice, no es nada. Pero vengo a confesar un pecadito, así, y hacen así, uno ni lo alcanza a ver. Pecadito, ¿cierto? Yo lo llamo anodino espiritual, tranquilizante. Nos tranquilizamos. No es pecado, pero es un pecadito. Una canita al aire. Amados hermanos, entonces es importante mirar con horror que el pecado, y especialmente el pecado de costumbre. Óigase bien, la repetición de la culpa, paren el oído, la repetición de la culpa dobla las cadenas con que está el alma aprisionada. ¿Me hice entender? Repite y repite el mismo pecado, dobla las cadenas en las que está aprisionada el alma. Y más fuerte se hace el alma, ¿sí?, para rechazar las cosas de Dios, ¿sí?, y seguir en el mismo pecado. Quien no puede quebrar una cadena, mal romperá dos. Y quien se hace insensible a su formidable peso, jamás lo sacudirá de sí. Jamás. El Espíritu Santo nos dice que el joven acostumbrado a andar por un camino no lo dejará aun cuando sea viejo. Sabias enseñanzas. Y nosotros mismos solemos decir, esto también está dentro del argot popular o dentro de nuestros adagios: quien anda con malas mañas, tarde o nunca las perderá. Nunca. Anda por mal camino. Esto es puntualmente lo que vemos y experimentamos. Un cristiano, joven, una persona que desde que tiene facultades para pecar, se abandona a las delicias de la carne y sangre, que no niega a su apetito nada de lo que enamora a sus ojos, que se desentiende de todo lo que podía poner freno a sus pasiones, que jamás reserva un momento para reflexionar su fin, el juicio y el infierno que le espera por este camino. Un alma metida en este abismo de sensualidad, es necesario un prodigio de la gracia para que no acabe en desesperación. Es un dogma de la religión, de la santa religión, que Dios no desampara al pecador si el pecador no se desampara a sí mismo. Pero es igualmente cierto que Dios vuelve la espalda y se ríe en la hora de la muerte del infeliz que no ha querido en su vida oír su voz cuando lo ha llamado y convidado a su amistad, y lo ha hecho Dios durante toda su vida, pero nunca quiso escucharlo. Nunca quiso ¿qué? Escucharlo. Nunca quiso escucharlo. En esto, entonces, amados hermanos, en esta desgracia son comprendidos los que por costumbre resisten a la voz de Dios y anteponen a su divina ley la vana satisfacción de servir a su apetito.
A nadie niega a Dios su misericordia. ¿A nadie qué? Niega a Dios su misericordia. Pero son pocos los pecadores de costumbre que llegan a implorar como deben esa misericordia de Dios. Los mismos delitos justifican la causa de Dios. La mala costumbre no nos deja pensar en su conversión. El que está metido en el pecado está allí metido. Dios llega con su amor, con su misericordia, con sus auxilios, no quiere escucharlo. Él se condena. Esto es una verdad, amados hermanos y hermanas, que merece todo nuestro cuidado y todo nuestro respeto. Esa es la piedra de toque que descubre el carácter de los miserables que están o caminan a la desesperación. Pero nosotros, los que hoy escuchamos esta palabra, debemos esperar no ser del número de estos desdichados, lo que yo les decía ahora. Sí, amados hermanos, según la ordinaria disposición de la divina providencia, no se acercan a oír estas verdades los que apartan de Dios, sin esperanza de volver a su amistad. Lo escuchamos los que queremos organizar nuestra vida, los que queremos reformar ¿qué? Nuestra vida, los que queremos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, o así yo lo creo. Uno va a misa para alabar, bendecir y glorificar a Dios, pero también con el fin de implorar su gracia, su amor y su misericordia, sus auxilios, porque no queremos seguir en camino de pecado, de maldad, porque queremos salvarnos, porque queremos estar en el cielo. Pero hay que hacerlo de verdad, ¿sí? Porque podemos estar ahí sentados y escuchamos, pero no queremos el cambio, no queremos hacer conforme a la voluntad de Dios, no queremos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces aprovechemos estos momentos de gracia y bendición. Amados hermanos, pensémoslo bien, volvamos sobre nosotros mismos. Iremos a la tierra, amados hermanos y hermanas, las cadenas que hasta aquí de pronto hemos arrastrado como esclavos, y respiremos entonces aires saludables de confianza, aunque sean innumerables nuestras culpas, porque si pedimos perdón por ellas y hacemos lo del hijo pródigo, lejos de su casa, meditó sobre su situación de pecado, lo que había hecho, y dijo: he pecado contra el cielo, contra mi Padre, me regresaré allá y le pediré perdón y le diré: Padre, trátame como a uno de tus esclavos. Esa es la actitud del pecador, del que se arrepiente. Voy, regreso a mi casa, le pido perdón al Señor para que me vista de nuevo con su gracia, porque yo sé que si voy sinceramente arrepentido de mis pecados, dolido de mis pecados, con el propósito de no volver a pecar, Dios me perdona y me viste con ese vestido como lo vistió el Padre a su Hijo, ¿sí? Que es la gracia, nos devuelve la gracia, nos colma de bendiciones. La Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayude en este caminar y en este peregrinar mientras nos encontramos con el Señor allá en la eternidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María gracias del Santísima. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.